Seguimos adelante y ahora que ya ha pasado el clima electoral, la gente se vuelve a preocupar de los problemas diarios que siguen sin resolver, como por ejemplo la inflación que está bastante encaminada, sobre todo ahora con este nuevo aumento del combustible. Lo decíamos en la presentación, 700% lo aumentó Cristina, 60% lo va aumentando Macri en lo que va de su mandato. Recibimos a Gisela Beritier, economista. ¿Cómo estás, Gisela? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Gabriel? Bien, gracias por aceptar nuestra invitación. Gisela, ¿cómo tomás esto de la liberación de los precios de los hidrocarburos en nuestro país, este nuevo aumento, justo con esta lógica de esperar al minutito siguiente a las elecciones y aumentarlo? Bueno, como te decía, escuchaba tu introducción con respecto a que había aumentado un 700% en el gobierno de Cristina y hay que remontarse más atrás con respecto al precio del combustible, ¿no? En octubre del 2014 empieza a caer a nivel internacional y es así como este gobierno, el gobierno en realidad anterior, empieza con una política de mantener el precio del combustible como para mantener las inversiones dentro del sector. Esta fue una de las pocas políticas que mantuvo Aranguren, mientras el petróleo se mantuviera por debajo del precio, digamos, el precio internacional estuviera por debajo de un precio que garantice la rentabilidad. Y 70 dólares, 77 dólares. 60 dólares era el precio que tenía que superar, digamos, el mercado internacional para que se liberen los combustibles, los precios de los combustibles. Este era el acuerdo al cual había llegado Aranguren con las petroleras y que este monto les iba a garantizar la inversión, considerando que el sector petrolero es un sector estratégico. Uno puede plantear que un combustible alto perjudica a las economías regionales, que perjudica al consumidor, porque en definitiva el subsidio que daban antes era un subsidio que salía directamente del bolsillo del consumidor. Ahora en realidad el consumidor se lo paga directamente a la petrolera. Entonces, en definitiva, esta política de financiamiento, un sector estratégico, es en desmedro de muchos otros sectores, incluso las provincias que no son petroleras, que le subsidian de alguna manera a las provincias petroleras. Ahora, la liberalización del precio del combustible, en definitiva, obedece a lo que dice este gobierno, una política de mercado. Pero no hay que olvidarse que el sector petrolero es un sector que está muy oligopolizado. ¿Pero por qué es una cuestión de mercado? Brasil lo tiene mucho más barato, ni hablar Chile, es más caro en Uruguay, sí. Bueno, este es el desafío que se plantea ahora. Porque en definitiva, en otros lugares del mundo que de repente importan de alguna manera el combustible, como por ejemplo en Chile, se puede decir que hay un precio de mercado porque en definitiva lo van regulando desde las mismas importaciones. Pero en Argentina, que tenemos un sector petrolero que está más oligopolizado, es muy difícil que el precio compita con un precio de mercado, que este es un desafío que tiene el gobierno actual, de poder regular, observar de alguna manera que los precios no vayan subiendo permanentemente. ¿Y qué incidencia tiene esto en el día a día? Porque hablábamos recién, a ver, en el gobierno de Cristina aumentó un 700%. ¿Cuánto de ese 700% fue a los precios a los otros precios de la economía y cuánto no? ¿Y cuánto de este 10, de este 12 que acaba de aumentar va a ir de nuevo? Bueno, en algún momento hablábamos que en la estructura de costos, digamos, de la economía argentina, los combustibles tienen un peso de aproximadamente un 20%. A su vez también las tarifas, que también plantean un aumento. Y se vienen algunos aumentos también. Y se vienen aumentos de las tarifas también. Entonces, en definitiva, esto impacta en la estructura de costos y no va a ayudar a disminuir la inflación. Una inflación que ya ha superado la meta que estaba prevista para este año 17, sí. Y que, según el relevamiento de expectativas económicas del Banco Central, va a terminar aproximadamente en un 22%. ¿Y cómo se hace con esto y teniendo en cuenta que los acuerdos salariales fueron del 19%? ¿Hay peligro de que se abran las cláusulas gatillo y esto repercute a su vez más? ¿Qué puede pasar? Cada gremio tiene una paritaria diferente, ¿no? Por ejemplo, hay gremios que han cerrado en una paritaria de un 20%. Sí, obviamente, la inflación supera, estas cláusulas gatillos se van a disparar para estos gremios que han cerrado en un 20%, como el gremio de UPCN, que es de los empleados públicos nacionales. Acá los empleados públicos de Córdoba también cerraron en el 19%. Seguramente las cláusulas gatillos se van a disparar en cuanto se supere esta inflación, que ese es un tema también que está asomándose. Para el año que viene han planteado, por ejemplo, el Banco Central la inflación del 10,5% y para el presupuesto 2018 del 15,7%. No obstante, los mercados están diciendo que si cierran un 18% va a ser, digamos, como muy bueno, ¿no? Porque están planteando el tema de cómo va a impactar el aumento de las tarifas, que ahora para el mes que viene la luz va a aumentar un 20%, el gas está previsto que aumente en diciembre un 25%. Para el año que viene hay 2 aumentos más de tarifa, que esto también repercute en el poder adquisitivo del asalariado. Seguro. Tarifas que aumentan por encima de la inflación. ¿Esto nos va a producir un mayor incremento en los números de la pobreza o va a quedar más o menos equiparado?
Tiene que ver también el tema de la pobreza con el aumento de la actividad económica. Si la actividad económica logra repuntar como ha venido hasta ahora, no nos olvidemos que el gobierno hasta ahora, en los últimos 3 meses, hizo un repunte importante del consumo interno a través de los créditos Argenta, que se multiplicaron por 6. La inversión pública aumentó muchísimo, esto motorizó el consumo. Digamos que la economía empezó a traccionar. En el 2018 va a haber un efecto arrastre de esto. Hay que ver cómo estas inversiones públicas se siguen manteniendo para seguir motorizando y contagiando el resto de la economía. ¿Ves de una forma optimista 2018 va a ser mejor que 2017? ¿Va a empezar a funcionar el país de forma correcta? ¿Ya vamos a poder ver estos brotes verdes que siempre estamos buscando? 2018 se planifica como el año de las reformas. El año de la reforma laboral, el año de la reforma impositiva, el año de la reforma previsional, el año de la ley de responsabilidad fiscal, el año de la ley de responsabilidad empresaria. Están planificando múltiples reformas y de hecho el FMI va a venir a fiscalizar el lunes que viene esas reformas. En definitiva, hay que ver el tema del déficit fiscal. Es bueno esto que nos venga a fiscalizar el FMI porque por ahí uno le da cierta desconfianza, ¿no? No han sido buenas las recetas que nos han brindado. Y digamos que este gobierno lo hace para estar dentro del esquema internacional. La memoria nuestra colectiva, incluso reciente, del año 2000, nos da como mucha por ahí picazón el tema del FMI por las recetas que han implementado, megacanje, blindaje, se nos vienen a la cabeza muchas cosas que a los argentinos los lleva a la memoria del default. No obstante, se hace esto para estar dentro de lo que es el esquema a nivel internacional. Si es bueno o si es malo, depende de cuál es la política de este gobierno, digamos. Este gobierno plantea la deuda como el motor principal de ingreso de dólares de la economía, que este es otro semáforo rojo que tenemos. ¿Hasta ¿no? cuándo nos dura este chorro de ingreso de dólares y ya cuándo va a ser peligroso seguir recibiendo? Mira, en realidad el mismo FMI dice que el ingreso de dólares o la deuda es sustentable en función de cómo sean las exportaciones. Si las exportaciones, digamos, son bajas en relación al ingreso de dólares, estamos ante un ingreso de dólares insustentable. El tema es que, viendo la performance, que este es otro frente externo, ¿no? El frente externo es otro semáforo rojo, donde vamos a terminar aproximadamente con un déficit de $6.800, y en definitiva, si las exportaciones no repuntan, como lo viene demostrando los números del INDEC, y las importaciones vienen aumentando mucho, este ingreso de dólares no termina siendo sustentable. Necesitamos sí o sí generar fuentes genuinas de ingreso de dólares. Y hace falta devaluar porque con el correr de la inflación que tenemos y el dólar en donde está posicionado, no se va siguiendo la inflación y por ahí no pierde competitividad la industria. Mira, con respecto a tu pregunta, si hace falta devaluar, depende para quién y para qué. Ahora, ¿cómo va a venir la evolución del dólar? Claramente el dólar va a empezar a aumentar por varios motivos. Hay cuestiones internas que tienen que ver, por ejemplo, con las LEVAC, que hoy, por ejemplo, te tiro un dato, una estadística. Tenemos por cada peso que tenemos en reserva, por cada 100 pesos que tenemos en reserva, tenemos 125 pesos en LEVAC. Es decir, que el pasivo del Banco Central, el déficit cuasi fiscal que tenemos, es muy alto, con lo cual el Banco Central va a necesitar devaluar para de alguna manera disminuir ese pasivo. Y después también no hay que dejar de ver el escenario internacional. México viene de un escenario bastante tumultuoso en el cual ya está devaluando porque tiene, digamos, un frente electoral el año que viene que aparentemente va a ganar el candidato izquierdista, y por otro lado también está la amenaza de Donald Trump de salirse del NAFTA. Si México devalúa, contagia a Brasil, que Brasil ya está devaluando también, y eso nos contagia a nosotros como economía abierta al resto del mundo, con lo cual eso, digamos, estamos ante un escenario en el cual puede llegar a ser peligroso, como lo fue en el 94 el efecto tequila. Y las tarifas, por último, ¿está bien esto de adecuar los precios, de aumentarlos? ¿Produce también desocupación o la gente por ahí se puede habituar? ¿Es algo correcto? Porque en realidad, a ver, uno dice, ¿quién se lleva esto? A ver, ¿va para el Estado? ¿Va para una petrolera? En el presupuesto 2017, hablando de las tarifas, 2018, perdón, de las 310 páginas que tiene, se observa claramente que va a haber una gran disminución de los subsidios con respecto a lo que es combustible, gas, electricidad, transporte. De hecho, la baja es del 37% nominal del Ministerio de Energía, ¿no? El tema es que este subsidio, que antes lo pagaba el Estado, hoy lo va a pagar el bolsillo de la gente. Claramente esto hace que la gente tenga menor poder adquisitivo porque son tarifas que aumentan por encima de la inflación. Ahora,
esto sería bueno para disminuir el déficit fiscal. Pero acá tenemos otro semáforo rojo, que es el tema de los intereses por deuda, el cual parcialmente consumen este déficit fiscal que está disminuyendo. En el mismo presupuesto 2018 tenemos que el déficit primario va a aumentar un 15,1% y los intereses por deuda casi el doble, un 28,2%. Quedó todo más que claro, Gisela, te agradecemos por haber formado parte del espacio. Bueno, muchas gracias a ustedes. Muchas gracias.